Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo así como los veo y así comenzamos el orden. Ricardo Ravelo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta Olivia. Es un placer estar aquí los jueves. Un saludo también para Víctor Ronquillo, para Guadalupe y para la audiencia. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, los saludo a todos, a ti, a Ricardo, a Víctor desde Tijuana, Baja California, que aquí voy a vivir. Es que luego que me dicen que no vivo en México y no sé qué, pero pues vivo en Tijuana ahora. Pues como tú sabes, yo siempre estoy en México, pero bueno, la gente dice que no estoy en México. Nada más quería decirles que estoy por aquí y que nos vamos a ver desde aquí. En los siguientes programas. Muy bien, ahí pasas por Rosarito, por favor. Hoy me encanta, y luego también por Puerto Nuevo para comer las langostas deliciosas con frijoles y tortillas de harina. Ay, vénganme a visitar, por favor. Están siempre invitados a la frontera. Sí. Gracias. Víctor Ronquillo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, y pues la verdad de las cosas que te tomamos la palabra, Lupita, Tijuana es una de mis ciudades favoritas. Es increíble su dinámica humana, su dinámica social. Yo cuando viajaba allá decía, pues solamente tengo que salir, sacar mi grabadora por la ventana del cuarto de hotel y ya tengo la nota del día, ¿no? Es impresionante esa dinámica social y obviamente, pues si alguien en Tijuana nos escucha, un abrazo muy, muy, muy fuerte para allá, porque tengo muy buenos amigos como Víctor Clara Alfaro, por ejemplo, ¿no? Amigos de muchos, muchos años allá en Tijuana. Y bueno, saludo, perdón, me entusiasmó tanto ir a Tijuana que... Yo ya te veía comprando tu boleto rumbo a Tijuana. Claro. Por favor, ven, Víctor, y preséntame a tus amigos. Yo tengo poquitos amigos, pero voy a hacer muchos amigos porque la gente de aquí es maravillosa. Te voy a mandar, ¿sabes qué? Te mando los contactos, obviamente son colegas reporteros de derechos humanos, académicos, gente con la que vas a hacer migas seguramente. Te los mando, mi querida Lupita, claro que sí. Muchas gracias, Víctor. Lo voy a aquilatar mucho. Muchas gracias. Muy bien. Empezamos hoy uno de los temas que tenemos y es el tema, la aprobación, 19 congresos ya que han aprobado esta reforma al Poder Judicial. Ahora sí que podemos hacer una ronda, y muchos temas está eso, Culiacán indudable, y la suspensión del grito y demás. Si les parece, pues una especie de resumen, síntesis, cómo se ve la aprobación. Tuvimos a Citlali Hernández hablando acerca de Yunes deslindándose, dice que no le están abriendo las puertas, ni la están abrazando, ni nada por el estilo. Él se resiste en el Partido Acción Nacional, dice, ¿por qué lo corren? Pues si nada más pienso distinto. Pero bueno, Ricardo Ravelo. Mira, primero que nada, qué bueno que se aprobó la reforma judicial. Yo creo que es, como aquí lo hemos expresado, es necesaria por los temas de corrupción, por el tema del retraso en las sentencias, porque hay demasiada gente presa que lleva años sin recibir una sentencia. Es decir, hay una atrofia generalizada en el Poder Judicial. No solamente es el tema de la corrupción, sino toda la atrofia que enfrenta este organismo desde hace muchos años, los rezagos, la carga de trabajo, en fin, un cúmulo de problemas que obviamente implican pues reformarlo, actualizarlo, que no someterlo, porque me parece que uno de los de la piedra angular, la valía de un poder judicial eficaz estriba en su independencia, ¿no? Y obviamente pues no queremos un poder judicial sometido al ejecutivo ni a ningún grupo de poder empresarial, criminal, político, de tal suerte que bueno, pues buen camino a la reforma. Sin embargo, me debo detener en el asunto de esta discusión que se dio en el Congreso, pues, particularmente en el Senado, el día de antier, cuando se aprobó esta reforma con un voto bastante cuestionable que provino de un partido de oposición, algo extraño,
y sobre todo por todo el ruido que hay alrededor de esta situación. Es decir, sorprendente que un hombre que hace apenas unas semanas estuvo a punto de estar en prisión porque le giraron orden de aprehensión y que más bien debería estar en la cárcel por los delitos que cometió, entre otros falsificación de documentos para acreditar una residencia en Veracruz y ser candidato al Senado, que no acreditó, pues es el que termina definiendo la aprobación de la reforma judicial, con lo que ya públicamente se ha dicho y que no se ha desmentido, que previo a esta votación, bueno, sabemos que desapareció del mapa Miguel Ángel Yunes Márquez por varios días, o por lo menos 2-3 días, no se supo de él, no acudió al llamado de su grupo parlamentario, guardó silencio, aduciendo que estaba enfermo, y luego aparece con su padre para votar en favor de la reforma judicial, cuando pues en medio de una serie de cuestionamientos que dan cuenta de que la negociación estriba en que le ofrecieron cancelar las carpetas de investigación que hay en contra de él y de su padre por delitos de orden federal y del fuero común, entre otros, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, presuntas relaciones con el crimen organizado, en fin. Hay una investigación incluso ya de años atrás que habla de inversiones multimillonarias en paraísos fiscales, que la misma Fiscalía General de la República, antes PGR, empezó a investigar desde que terminó el sexenio de Calderón, cuando precisamente el padre de Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, terminó su gestión como titular del ISSSTE, donde dejó verdaderamente un desastre, además de fraudes que se dieron a conocer a través de las autoridades federales. De tal manera que, bueno, lo cuestionable de esto es que Morena, si es que realmente hubo negociación, pues haya utilizado las artes más sucias que el propio presidente Andrés Manuel ha cuestionado para doblar a un opositor y obligarlo a votar por la reforma judicial. El presidente dijo ayer en su conferencia mañanera que no hubo ninguna negociación, que la votación fue a cambio de nada. Esto no lo cree nadie, pues. Dice también que él no habló con Yunes Linares ni con Yunes Márquez. Pues no necesitaba hacerlo, porque en el Senado precisamente tiene a su principal cabildero, que es Adán Augusto, que fue el encargado de la negociación en una comida, según relató en una columna el periodista Ricardo Rafael, que hasta hoy no ha sido desmentido. De tal manera que este es el punto cuestionable de una reforma ante un partido Morena que no tenía la mayoría calificada en... Ay, parece que se congeló, Ricardo. Vamos a tratar de recuperarlo en la siguiente vuelta. Guadalupe Correa Cabrera, este voto mancha a la reforma del Poder Judicial. Perdón, ahí ya regresó Sí, Ricardo. Lo punto cuestionable de que tuvieron que recurrir y doblar a este personaje, obviamente mediante una negociación bastante oscura que se dio en una comida, y decía que esto, bueno, fue relatado en principio por el... Creo que seguimos teniendo problemas ahí en la conexión de Ricardo. Ahora sí, Guadalupe Correa, ¿mancha la presencia de Yunes a la reforma judicial o simplemente es coyuntural y de pronto nos dejaremos llevar y digamos, pues ya se hizo? ¿Cómo ves esto? Perdón, Renato, ¿quieres cerrar tu idea? Sí, solo decir que, bueno, hasta ahora esta información publicada, que además se ha replicado mucho,
pues no ha sido atajada ni desmentida por nadie. Bien, gracias. Guadalupe. Pues yo quería ahondar un poco más en este sentido, ¿no? En lo que dice Ricardo. Estoy completamente de acuerdo con sus puntos. Y esta pregunta que haces sobre si es una cuestión coyuntural. Mira, yo tenía en los primeros años del gobierno, del primer piso de la Cuarta Transformación, una idea de lo que yo creía que iba a ser este país. Y eso tenía que ver con las propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y su visión sobre este país, su visión de crear una nación soberana que pues utilizara los recursos naturales que vendieron estos traidores de la patria a las grandes empresas transnacionales. Se prometieron muchas cosas y creo que la reforma judicial fue una promesa, porque empezamos a ver durante estos 6 años la corrupción, los acuerdos, las trabas que ponían estos jueces a acciones, a decisiones que eran fundamentales para resolver el problema de la violencia, resolver el problema del crimen organizado, resolver las injusticias que se prometieron. Digo, obviamente no se puede hacer esto en 1 año, en 2 años, en 6 años, pero se ve o no se ve un avance. Yo sé que la gente está contenta. Todos sabemos, como bien dijo Ricardo, que una reforma al Poder Judicial comprensiva de tajo era importante. Yo hablé en un momento con Víctor, porque Víctor tuvo un programa, hizo unas preguntas muy interesantes. Y yo le dije en ese momento que yo estaba completamente de acuerdo que se hiciera, pero que se discutiera. Y creo que la misma Claudia Sheinbaum, ella mencionó en varias ocasiones que se debería, al principio, pero claro, después ya no mencionó nada, que debería de haber habido más diálogo. ¿Cómo se iba a hacer? ¿Cómo iba a ser esta selección de los candidatos a jueces? ¿Cómo iba a ser el proceso? Yo todavía tengo, realmente, a mí me parece muy complicado cómo se va a hacer este proceso electoral y si la gente va a entender por quién va a votar, porque va a votar por un partido, no va a votar por las personas quizás, porque es realmente avasallador el esfuerzo que se tiene que hacer para tener una elección confiable, para que nosotros podamos realmente saber quiénes nos van a representar en el Poder Judicial. Es algo complicadísimo y que, en mi opinión, no hubo tiempo. Pero más allá de eso, creo que esta es una más de las acciones que se toman, de los procesos, de algo que a mí me ha hecho desencantarme de manera fundamental de lo que se dice que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Porque como transformación no veo nada. Hay cambio de cara, cambio supuestamente de políticas, una reconfiguración, una centralización del poder, y esto es una de estas partes. Creo que lo de Yunes Linares, creo que estos acuerdos, ¿no? En lo oscurito o no. Y voy a decir una cosa que es importante también, porque creo que lo que sucede y lo que dice el presidente, pues no concuerda con la realidad. Esta columna que menciona Ricardo Ravelo, de Ricardo Rafael, me llamó la atención, estuvimos comentándola. Y una cuestión, cuando él habla de los cabilderos, yo siempre estuve en contra de los cabilderos, en contra de la reforma al sector eléctrico. Los cabilderos son una figura muy controvertida en todas partes del mundo, ¿no? Ellos hacen de intermediarios, no generan nada, hacen negociaciones entre los grupos de interés, los más importantes. Los grupos de interés son los que tienen el dinero para que se haga algo en la ley. Sí, Adán Augusto es el cabildero de Andrés Manuel López Obrador. Y de acuerdo a lo que dice Ricardo Rafael, lo voy a leer, a cambio de esta defección que ya habían acordado, lo que realmente sí sucedió, ofreció hacer que desaparezcan las varias órdenes de aprehensión enderezadas contra la familia Yunes. La más complicada es la que pesa contra Fernando Yunes, hermano del senador e hijo del gobernador, quien ha sido acusado de presunto daño patrimonial cometido durante de gestión como presidente municipal del puerto de Veracruz. En Veracruz pasan muchas cosas. Si quieren, hoy vamos a estar en un programa, Ricardo y yo, hablando de Veracruz en particular, ¿no? Lo que pasa con Yunes Márquez, Yunes Linares, la negociación con Adán Augusto López Hernández
y la aprobación de la reforma judicial no es un hecho aislado, es algo coyuntural, no es algo coyuntural, es algo estructural que muestra una problemática nacional en diferentes niveles. No estamos hablando de que si una persona, estamos hablando de un modus operandi. Queremos también saber qué ha hecho Adán Augusto López Hernández, por ejemplo, simplemente en su participación en su pre-campaña, ¿no? Estos gastos que no sabíamos de dónde salieron, sus financistas, uno de ellos muere, su vínculo con personajes clave en la política nacional y empresarios también. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes eran los que prometían ser distintos? ¿A quién se está beneficiando y a quién se va a beneficiar con este cambio en el Poder Judicial? ¿Es una reforma para el pueblo o va a ser una reforma para los de siempre, los que han resultado más favorecidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que son los ricos? Ya viendo bien, este es un cierre fundamental, ¿no? Que nos dice de que este pragmatismo de incorporar a las figuras que sea, a los que ellos decían que estaban luchando en contra. Quizás a veces uno con la crítica lo puedan encasillar, porque de eso se tratan muchas de las mañaneras, lo puedan encasillar en un lugar como de la oposición. ¿Por qué? Porque uno está haciendo una crítica, pero esta crítica no lo hago con los de la oposición. La hago pensando en lo que sucedió, en este pragmatismo, en esta premura, porque se han hecho cosas muy rápidas para decir yo hice esto. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con estos megaproyectos? ¿Qué va a pasar con esta militarización real que hay en este país? Este avance del poder de las Fuerzas Armadas y esa centralización del poder en un solo partido que nos recuerda a lo que sucedió por 71 años en el país. Entonces, esto es algo mucho más grave que si Yunes Márquez y Yunes Linares se aliaron, antes enemigos, ahora se aliaron con el partido Morena y los del partido Morena los trataron como los grandes héroes, no los salvadores de la patria, los siervos ahora de la nación. Entonces sí, es un cierre tremendo, ¿no? Que nos dice que además es el otro cierre, ¿no? ¿Quién va a ser el secretario del partido de Regeneración Nacional del partido Morena, ¿no? Muchas prácticas que pensábamos se habían terminado, pues ahora vuelven y se manifiestan y son apoyadas por un pueblo deseoso de cambio. Bien. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves al final de cuentas toda esta aprobación? ¿Cuáles son los puntos a destacar de acuerdo a tu opinión? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que hay una frase que dice el fin no justifica los medios, pero hay que entender los medios y hay que mirar la complejidad del escenario político. Eso no justifica de ninguna manera lo que pudo haber ocurrido, ese arreglo político, pero es parte de un proceso. Y yo me parece muy interesante la manera en que se propuso este tema, que era desde los entretelones de la reforma, ¿no? De lo que realmente pasó en esos entretelones, a partir pues de nuestra mirada, de lo que pudo haber ocurrido. Y lo primero que hay que señalar es esta campaña atroz por parte de los sectores conservadores, de una sin duda existente derecha en este país. Una campaña que estuvo estructurada de diferentes maneras, ¿no? Que tuvo un elemento mediático, sin duda, que buscó avasallar y que logró, sí, colocar algunos puntos de vista que francamente resultan altamente cuestionables y yo definiría como mentiras o patrañas, ¿no? Como este elemento de la dictadura, como este elemento que se hizo para cumplir un capricho a López Obrador, como este elemento de la venganza. Luego, por otro lado, pues se instrumentó a los trabajadores y a distintos sectores que de alguna manera ocupan espacios en la última fila del Poder Judicial. A esos grupos que hoy vi una entrevista en la mañana de una persona que se decía litigante, y bueno, uno sabe que muchos de esos litigantes pues son al final de cuentas sobrevivientes del coyotismo, ¿no? Que existe en torno a la procuración de justicia en muchas ocasiones y en torno también al Poder Judicial. Y luego, bueno, pues este asunto llegó al extremo
de tratar de romper, de reventar la discusión que se llevaba a cabo en la sede del Senado, ¿no? De una manera muy violenta. Yo la seguí por televisión, hablé con algunos colegas que se encontraban dentro de la sala en esos momentos, y bueno, la perspectiva, la opinión de ellos, la mera opinión de ellos, hablé con algún senador amigo que me pidió pues que no mencionara su nombre, pues la opinión era que eran francamente personajes con un perfil de porros, con un perfil de acarreados. Y lo que uno pudo ver en esas imágenes de la televisión, presentadas con mucha oportunidad, por cierto, por algunos de estos colegas de Milenio, de Televisa mismo, ¿no? Curiosamente, el canal del Congreso cerró su transmisión, pero lo que uno pudo ver, de acuerdo a las evidencias, de acuerdo al discurso, a lo que pudo escuchar, pues deja mucho que pensar el que estos personajes fueran trabajadores, ¿no? Que fueran estudiantes. Creo que hubo una evidente provocación que se mantuvo a lo largo de la tarde y que es todo un proceso que sigue adelante y con el que a mí me parece se respondió de manera civilizada y se buscó algo que es fundamental en este país, la construcción de la democracia. Más allá de toda esta campaña de denostación, de todas las patrañas, a mí me parece que se siguió adelante con un proceso que aspira a ser democrático. Eso no implica que yo niegue, desde mi punto de vista, la gravedad de involucrar en este proceso a un sujeto detestable como Yunes Linares y su linaje, ¿no? Del cual sabemos muchas historias y tan solo verlo, cómo entró Yunes Linares al Senado, cómo fue aplaudido por algunos personajes de Morena, cómo fue abuchado por otros personajes, el pleito penoso que se dio con Marcos Cortés, nos deja ver que eso representa la parte más oscura aún en el sistema político mexicano. Esa parte que nos recuerda a el PRI, que nos recuerda también al autoritarismo panista y a esos arreglos celebrados en lo oscurito. López Obrador, como siempre ocurre, dice algunas cosas y con ese decir, pues reconoce, ¿no? Le preguntó una colega sobre el pragmatismo en la mañanera posterior a esa noche en que se llevó a cabo el proceso para aprobar la reforma legislativa en el Senado, y él dijo, pues Adán Augusto Chávez hizo su trabajo. Pues sí, pero me parece que eso, no creo que manche, pero es evidente que estamos en un proceso y que este proceso se busca construir la democracia. Yo conocí a Fernández Noroña hace muchos años. Fernández Noroña era un aguerrido activista de distintas causas y bueno, me asombra mucho y me congratulo por este proceso, ¿no? Al final de cuentas, se llevó adelante la aprobación de la reforma legislativa en el Senado con una actuación, desde mi punto de vista, cívica, valiente, honesta, de Fernández Noroña y de todos los que conformaban la tribuna, aún con otro momento en que se intentó reventar al proceso, cuando la oposición tomó de manera pues agresiva, con gritos y insultos, ¿no? La tribuna. Claro, se puede decir que Fernando Noroña lo había hecho muchas veces antes, pues sí, pero estamos en ese proceso, ¿no? Y me parece que al final de cuentas, más allá de ese intento de provocación, no se consumó lo que se buscaba. No hubo heridos, no hubo golpes, no hubo represión brutal por parte de la policía ni por parte de los integrantes del Senado. Lo que sí hubo fue una sospechosa actuación de algunos personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional. Y tampoco es casualidad que uno de los primeros que celebraron este hecho haya sido
pues Alito Moreno, ¿no? Alito Moreno, que habló de que no habían sido escuchados, de que era un proceso acelerado, en fin, todo esto que se ha manejado en los diferentes medios por la comentocracia de la oposición. Así es. En este nuevo, quieren hacer otra ronda rápido de precisiones sobre la reforma judicial, porque me parece que es un tema fundamental. ¿Se los propongo o pasemos al siguiente, Ricardo Ravelo? No, sí, hay que ahondar en esto todavía porque... Nada más quiero, perdón, meter mi cuchara. Definitivamente el papel de Fernández Noroña fue muy destacado, conociéndole la trayectoria y sobre todo él no dejaba de ser firme, pero fue muy institucional, diciendo no me dejan moverme, pero me parece bastante adecuado, sin dejar la convicción y sin dejar de ser firme en ese sentido. Nada más. Pues hubo de todo, ¿no? Porque también hubo tramos de show con esto de lo que mencionó Víctor, esta pues acalorada discusión con descalificaciones, insultos entre Miguel Ángel Yunes Linares, que bueno, ahí se hizo una suerte de chicanada, ¿no? El hijo le pidió licencia por unas horas para que el padre tomara la tribuna, bueno, protestara como senador por un ratito y le respondiera a Cortés, a Marco Cortés y a otros, es decir, porque pues él no, parece que no quiso enfrentar este daño de cuestionamientos, y el padre tuvo que salir al quite de este tema, pero para ello pues tenía que pues, solicitar licencia a su hijo, tomar posesión Miguel Ángel como senador para pues enfrentar esta andanada de cuestionamientos en las que pues lo que más sobresalió fue el calificativo de traidor. Y obviamente como traidores terminaron, por eso los expulsaron del PAN, y ahora pues la gran pregunta es, como Guadalupe lo planteaba, ¿a dónde se van a ir? ¿A Morena? Yo conversé hace unos días con Rocío Nale y le pregunté, oiga, pues, ¿cómo ve las cosas? Y me dice, yo no creo que se vayan al partido y yo no voy a pactar con nadie, menos con los Yunes. Y a esto quiero añadir un dato, un tema, un punto, una reflexión. Diría López Obrador, si él estuviera del otro lado, el voto de Yunes Márquez es legal, pero es inmoral. Pero pues ahora no dijo nada, ¿no? Conociendo la trayectoria, porque parece que el presidente de pronto cayó en una suerte de desmemoria, porque ya se le olvidó quién es Miguel Ángel Yunes Linares. Solo para refrescar la memoria de la audiencia, pues Miguel Ángel Yunes Linares en los años 90, en el gobierno de Patricio Chirinos, 92-98 fue el sexenio, se desempeñó como secretario general de gobierno. Casi era el gobernador porque Chirinos realmente se la pasaba alcoholizado. Y Miguel Ángel tomó el control del gobierno y se convirtió en el principal represor de la izquierda. En aquel tiempo, el PRD o el Frente Democrático, el PRD, y obviamente, bueno, fue uno de los más represores del movimiento que ya en aquel momento empezaba a fraguar López Obrador con los éxodos por la democracia. O sea, hubo muchísimos muertos, desaparecidos, levantones. Recuerdo cuando un tractocamión arrolló a un grupo de seguidores de López Obrador que iban marchando en una carretera cercana a Jalapa, Veracruz, y murieron como 20 personas en aquella embestida que se dijo primero era un accidente y después que no, que fue provocado. El velorio se llevó a cabo en la carretera. Ahí se estableció la capilla ardiente de los 20 cuerpos, y ahí estaba López Obrador responsabilizando al gobierno de Chirinos de la muerte de esas personas. Luego la campaña sucia que armó cuando fue candidato en 2018, cuando le ofreció a Peña Nieto que él iba a frenar a López Obrador en Veracruz, a como dé lugar, y también hubo otra confrontación. Y lo último que el propio presidente cuestionó en su mañanera fue la campaña sucia que le orquestaron a Rocío Nale como candidata al gobierno de Veracruz,
pagando millones a medios de comunicación de Veracruz y de la Ciudad de México para acusarla de corrupción, de compra de casas, de desvío de recursos, de firmar contratos leoninos en la refinería de Dos Bocas. Todo eso lo dijo López Obrador, fustigando, señalando directamente a los Yunes como un clan verdaderamente pernicioso para Veracruz. Y bueno, finalmente, pues ahora termina aplaudiendo el voto de Yunes Márquez, que aprueba la reforma. Una reforma que, como bien dice Guadalupe, y yo creo que tiene razón, se debió discutir más a fondo, pero el presidente tenía mucha prisa por sacarla. Tan es así que en tiempo récord, pues ya se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación el domingo. Pues esta historia represiva que el propio López Obrador vivió en sus tiempos de opositor, cuando estaba construyendo su movimiento allá en los años 90, y que a mí me tocó verlo de cerca, pues parece que toda esta historia ya se le olvidó al presidente. Pues así, me parece que, bueno, Guadalupe Correa, Sí, claro. Es un tema triste, ¿no? Y sí, un momento triste en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un acierto muy grande, ¿no? Ha tenido un acierto de comunicación, un acierto de popularidad, al punto en el cual todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? Este pragmatismo, más allá de Yunes Márquez y Yunes Leinares, pues también recuerdo que otro celebradísimo actor en ese día de la aprobación de la reforma judicial, otro actor que a mí me parece grotesco, ¿no? El señor Murat, exgobernador del estado de Oaxaca, ¿no? Que representaba al Partido Acción Nacional. Su padre, igual, José Murat, estas familias de políticos corruptos que si le rascamos tantito sale una pudrición espantosa, ¿no? Y estos son los nuevos miembros del partido Morena, y por eso, y se reproducen como hongos, ¿no? Yo me pregunto, aquellos que piensan en un nuevo país, aquellos que apoyan la reforma judicial porque el presidente dice que es una reforma para el pueblo, aquellos que nos piden que la leamos cuando conocemos, quizás no hemos leído una por una de las líneas, pero entendemos que se debió de haber discutido mejor. Entendemos también que se propuso una figura de los jueces sin rostro. Es interesante cómo Andrés Manuel López Obrador, este gran genio de la comunicación política, en la mañanera y cómo se configura la mañana, de la cual también tenemos que platicar. Ricardo tendrá también algunos comentarios interesantes sobre el tema de la mañanera, no solamente como un instrumento de propaganda, sino la corrupción y la censura que se ha ejercido contra algunos periodistas, ¿no? Es muy interesante, y no solamente, es que él ha podido manejar esto. Los que no están conmigo son malos, son conservadores, son reaccionarios, y la gente, mucha de la base de apoyo de Andrés Manuel, sin tratar de pensar más en los temas uno por uno, o en lo que realmente eso significa para un mejor país, porque lo dice Andrés Manuel, porque los demás son malos, porque yo soy bueno, porque nuestro proyecto es bueno, aunque esté formado por muchísimos malos, ya casi todos de otros partidos, pero aquí vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando hacia el pasado. Es interesante esto de la figura, ya lo comentamos en programas pasados, de los jueces sin rostro. Esto fue una propuesta por el PAN durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa tenía el sueño de hacer lo que pudo haber hecho Andrés Manuel López Obrador, que era realmente consolidar la militarización del país, centralizar el poder y haber podido avanzar en su estrategia, en su guerra contra las drogas. Es muy interesante lo que va a suceder, y quien no entienda lo que está sucediendo en tema de militarización, tenemos a los militares que son los que van a luchar contra el crimen organizado. Se va a librar una batalla, una guerra, porque vamos a hablar del ejército. Estamos hablando del ejército y grupos civiles armados hasta los dientes. Lo mismo que se vivió en los años de Calderón se está viviendo ahorita, y ellos también propusieron a los jueces sin rostro. Tenemos que pensar en la experiencia de Perú, tenemos que pensar en la experiencia de Colombia, y cuando hay concentración de poder, yo creo que a muchos jóvenes también se les ha olvidado
lo que sí representa una democracia, nuestras libertades, esta ausencia de centralismo, teníamos que seguir rompiendo eso, ¿no? Pero como te gusta un líder, como piensas que un proyecto que va avanzando, pues entonces no importa que se centralice el poder, no importa que no se discuta una reforma porque tú piensas, porque ya te dijeron que es buena, aunque ni siquiera estás entendiendo todo lo que eso implica, todo lo que eso va a implicar para tu propia decisión, cómo vas a elegir, quiénes van a elegir a los jueces. Realmente, y ya hablamos mucho de esto, ¿no? Me da un mal sabor de boca, ¿no? Mal sabor de boca ver a estos personajes que han vivido de la política, el señor Fernández Noroña, este luchador social desde la tribuna política, que ha vivido de la política y seguirá viviendo de la política y hasta presidente quiere ser, simplemente porque ha estado en tribuna todos estos años. Pero ahora es la persona que está representando al partido, ¿no? Ahora sí ya le pueden decir presidente. Creo que un país se evalúa después de algunos años, creo que un proyecto se evalúa después de ver estos resultados, ¿no? No con esto quiero decir que este país haya ido a la deriva, porque, bueno, la economía no estuvo tan mal después de la pandemia. Hay muchos factores que explican también la relativa fortaleza del peso, pero también que podrían explicar en otras condiciones un deterioro inmediato si sucede, ¿no? Pero sí, creo que esto se hizo mal. ¿Se debía de haber hecho una reforma al Poder Judicial de tajo? Sí. ¿Cómo se hizo? Absolutamente no. Ya explicamos todas las limitaciones que se tienen y vamos a ver lo que nos espera como nación por no haber, porque los que están arriba, los que nosotros elegimos, porque así funciona nuestro sistema político, pues va a representar una problemática importante. Es bueno apoyar un proyecto, pues bien, apoyarlo directamente, el proyecto que se te haga más lógico, ¿no? Pero sí, yo estoy viendo muchas cosas muy complicadas, ¿no? De nuevo, el hecho de incorporar a tanta escoria, ¿no? Al partido, tanta escoria, y bueno, ya aprobaron los 17 congresos estatales la reforma al Poder Judicial en fast track en Zacatecas. Hay que entender qué ha pasado en Zacatecas y cómo está el estado de Zacatecas con los hermanos Monreal. Monreal ya está muy contento. El señor Adán Augusto López Hernández también está muy contento. El señor Noroña, todos están ahí. Cuando hablamos de la política, parece que no hay realmente ideales, no hay intereses. Y estos señores se están mostrando como son, están mostrando sus intereses. El señor Mario Delgado va a ser el siguiente secretario de Educación. Bueno, hay que pensar un poco más en lo que está sucediendo en el país. Y el hijo de Andrés Manuel López Obrador va a representar al partido, ¿no? Como secretario general. Y pues todos estamos muy contentos, ¿no? Hay mucho obradorista muy contento de todo lo que ha pasado porque pues el presidente nos ha dicho que todo vamos bien y pues se le tiene que creer. Yo creo que hay que ser un poco más críticos, más autocríticos, porque este país no está bien. Bien. Víctor Ronquillo, estamos de pronto en ciertos discursos de la derecha de la catástrofe que viene, ya está la reforma al Poder Judicial. ¿En qué tenemos que poner atención? Porque ya van 19 estados hasta ahora, ya es de trámite, ya están llamando mañana a la reunión en el Senado y en la Cámara de Diputados para que el día del grito, casi ya el presidente del grito con la reforma al Poder Judicial en mano. ¿Qué ver? ¿Hacia dónde ir? ¿Y cuáles son los pendientes o los retos de esta reforma judicial? Y yo creo que es una pregunta muy importante, Marta Olivia. Lo que tenemos que apartarnos es de todo este discurso del petate del muerto, ¿no? Mira, ahí están los hechos, ahí están los datos, ahí está la realidad. No podemos generalizar y condenar a los políticos y a la política desde esas perspectivas, pues francamente conservadoras y que evidencian un grado de ignorancia por parte de la oposición. Una oposición que existe y que construye un discurso que corresponde a una visión de la derecha que existe no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Yo de pronto escucho estas cosas
y francamente no me preocupan, porque al final de cuentas este discurso es el discurso que se ha reiterado. Allí están los datos, allí están los elementos que constituyen una realidad incuestionable de una erradicación de la pobreza, de la fortaleza del peso ante el dólar, incluso esa fortaleza que ha resistido los embates de estos grupos conservadores, poderosos económicamente, y tienen un enorme resentimiento en contra de este proyecto, no de López Obrador, sino del movimiento social que de alguna manera en ocasiones podemos cuestionar a algunos de sus representantes en la esfera de la política formal, pero que va más allá, mucho más allá de eso. López Obrador, pues yo no sé si sea un genio o no de la comunicación política. Pues yo no, eso sí creo que va mucho más allá. Creo que su gestión con los datos, con las evidencias, con los hechos, con el número de empleos que se han generado, podemos o no creer, porque eso pues ya es un asunto, pues eso, de creencias, ¿no? Pero también ahí están los datos en términos de el número de personas que han podido acceder a una universidad, incluso la reducción en términos de homicidios, ¿no? Y también la percepción social registrada por el INEGI en torno a una mayor seguridad en este país, con focos rojos, con escenarios de lo que yo llamo las guerras del siglo XXI. Eso es parte de la realidad, ¿no? Pero me parece, por otro lado, que sí se llevó adelante con prisa y con celeridad esta reforma, pero porque era urgente rescatar al Poder Judicial. Eso no lo puede negar nadie, salvo los beneficiarios del Poder Judicial, que no son solamente los trabajadores y los jueces, sino que son, como lo hemos dicho en otras ocasiones, grupos empresariales a quienes convenía esta perversión del derecho, grupos criminales de cuello blanco, en fin, todo esto es una realidad, procesos pendientes. No voy a abundar en lo que ya conocemos y yo pues creo que el público que nos escucha es un público que lee los periódicos, que se informa y al que no se vale pues repetirle lo que ya sabe. Más bien hay que tratar de ir más adelante, ¿no? Y atrevernos a hacer comentarios, pues con juicio, pero que buscan una perspectiva, como tú lo decías, de lo que hay que observar y de lo que puede ocurrir. A mí me parece que lo que hay que observar es sin duda uno de los propósitos claros de López Obrador desde la llegada a la presidencia fue terminar con lo que él considera la porfiria, y es ni más ni menos que los usos y costumbres del sistema político mexicano, los elementos con los que el PRI pudo montar esa dictadura blanda por más de 70 años, continuada con diferentes matices y características por el propio PAN. Y para ello es necesaria la transformación del sistema político mexicano. Esa transformación va unida a una transformación que fue democrática y que fue por la votación de millones de personas del poder legislativo, con la aniquilación del PRD y la evidente y próxima extinción del PRI y el naufragio del PAN que estamos viendo. Pero también se buscó la transformación de ese otro poder, que es el poder legislativo. Y claro que hay celeridad, y claro que hubo prisa, pero claro que hubo discusión en torno a esto. Se discutió en diferentes foros, a lo largo de mes y medio, en diferentes puntos del país. Y yo escuché y grabé, pues bueno, lo grabé, están en YouTube, algunas de las sesiones en las que participaron trabajadores, jueces, magistrados, académicos en oposición a la reforma, argumentando muy inteligentemente en ocasiones
pero en muchas otras repitiendo todo este discurso que a mí ya francamente me aburre, ¿no? Pero es un discurso que la derecha utiliza para ocultar sus verdaderos fines. ¿Qué fines? Pues exactamente los fines que permitieron la crisis generalizada en este país, que permitieron la corrupción moral, que permitieron el hecho incontrovertible de la alianza del Poder Judicial con los poderes fácticos de este país. Y que además, a lo largo de este sexenio, libraron una batalla en contra de las reformas de López Obrador. Y hay algo más que quiero señalar que es muy importante. Claro que había prisa y que había celeridad, porque la amenaza de un golpe de Estado blando está ahí y se podía cernir en contra de la gestión de Claudia Sheinbaum. Esto es lo que me parece que hay que poner sobre la mesa. Gracias, Víctor. Quiero rápido ponerles un video y parte de todo lo que se está pasando ahorita. Sé que no es un tema de la mesa, pero es importante ver este video donde nos definen en este momento que Alejandro Moreno pues ya no dirige al PRI. Ya esta es la sesión del Consejo General del INE. Escuchemos un poquitito, dura 1:30, pero vamos a escucharlo, donde definitivamente ahí ya le están diciendo el Instituto Nacional Electoral invalidó con 7 votos a favor, 4 en contra, las reformas a los estatutos del PRI nacional que permitieron la reelección de su dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas. ¿Qué significa esto? Pues que él señala en un tuit o en un estado de X, él señala que va a recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hay un pequeño detalle. En materia electoral no existe la suspensión del acto reclamado, por lo tanto, hoy él ya no es el líder nacional del PRI. Y vamos a ver un estado también de X de la periodista Leti Robles de la Rosa, quien tiene una versión donde señala que Dulce María Sauri, Joaquín Codwell y Enrique Ochoa reconocen la resolución del INE al anular la Asamblea Nacional del PRI, que fue la génesis de la reelección de Alito Moreno. Así que ya ellos están reconociendo esta situación. Ahora sí que comenzamos contigo, Ricardo Ravelo. Sé que no era tema, pero me parece muy importante. Yo creo que ya era un lastre para ese partido. Digo, yo creo que ya no tiene posibilidades de reactivarse, pues pesa mucho la historia negra del PRI en México y más allá de México, de tal suerte que, bueno, es un partido que yo creo que, pues, tarde que temprano va a correr la misma suerte que el PRD. Es un partido sin credibilidad, es un partido que perdió prácticamente la brújula, se llenó de corrupción, bueno, con este dirigente Alito, pues vaya, ahora sí que fue el que terminó de enterrarlos, de tal suerte que, bueno, pues sí, yo celebro que haya habido esta resolución y que, pues, ojalá el partido pueda reciclarse con nuevas personas, es decir, necesitan nuevos rostros, jóvenes, gente que piense distinto, no gente anquilosada, como los que posiblemente van a llegar, ¿no? Que pues son gente con demasiadas mañas, demasiado lastre, y yo creo que es un partido que necesita primero, pues, removerse el óxido de tantas décadas de pudrición, como decía Guadalupe. Añadiría algo respecto del tema, ya en el tema de la reforma. Ayer leí algunos puntos que me parecen interesantes. Es decir, la elección obviamente se va a organizar, la va a organizar el INE. Tampoco es cierto aquello de que, bueno, se van a registrar montones de aspirantes y que, bueno, la gente los va a votar de acuerdo con su preferencia. No, yo creo que se van a elegir perfiles y quizá los mejores perfiles de jueces, magistrados y en su momento ministros. Y a partir de ahí, pues bueno,
organizará la votación para elegirlos. El otro aspecto es ¿cómo se llama? Un dato que me parece interesante, que es que se acota el tiempo para dictar sentencia, es decir, será mínimo de 6 meses, no más. Y yo creo que esto ayuda porque finalmente evitará que haya tanta gente encarcelada sin sentencia como hasta ahora ocurre. Entre otras cosas que, bueno, pues se irán dando a conocer en detalle porque en realidad, pues, se discutió, pero bueno, no conocemos bien a bien el proyecto a detalle, es muchísimo la información, pero me parece que, bueno, estos puntos parecen viables. El tema de los jueces sin rostros, pues desde mi punto de vista tiene un signo de interrogación, porque ha fracasado en Italia, ha fracasado en Perú, ha fracasado en Colombia, precisamente porque los jueces sin rostros fueron corrompidos por el crimen organizado y obviamente al no conocer Se nos congeló, Ricardo. Sí, al no conocer su identidad, pues se protegían de no ser asesinados, pero sí había muchísimos vicios en esa figura. Esperemos que esto en México no ocurra, aunque bueno, eso lo pongo en tela de duda porque el crimen organizado sin duda que va a querer meter su cuchara en este proceso de selección de jueces. Bien, y sobre todo es un contrasentido de la reforma, porque por una parte se va a votar por ellos, pero luego los vamos a tapar, o cómo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya estamos casi cerrando, perdón, el tema que quieras abordar, Guadalupe, si quieres abundar algo sobre el PRI o lo que quieras agregar, 2 minutitos para cada uno. Sí, teníamos un tema que yo creo que en otras mesas vamos a hablar, ¿no? Secretario de la Marina y Secretario de la Defensa Nacional, lo que implican sus nombramientos. A mí me parece muy interesante. Leí en un artículo y me llamó la atención, yo no sabía, que Ricardo Trevilla, que es el futuro secretario de la Defensa Nacional, que el jefe del Estado Mayor de la Sedena, pronto pues secretario de Defensa mexicano, pues fue entrenado en la Escuela de las Américas antes de que se desmantelara, supuestamente pues por los escándalos, ¿no? De que se daba entrenamiento para matar, con los manuales que se... Parece los manuales de entrenamiento, ¿no? Que aconsejaban torturar y todo esto. Entonces, eso es interesante, ¿no? Los perfiles. Parece ser que Ricardo Trevilla, de los nombres, ¿no? Es el que probablemente pues está más cercano a Claudia Sheinbaum en esta crítica, ¿no? Que se hace de que supuestamente Andrés Manuel ahí le deja todo, pues le deja muchos controles a Claudia. Y también es algo bien interesante, pero el secretario de Marina, que es Raimundo Pedro Morales, el almirante Ángeles. Raimundo Pedro Morales Ángeles fue el encargado de supervisar el proyecto del corredor interoceano del Istmo de Tehuantepec. Por lo general se considera que la Secretaría de Marina había estado muy cerca del entrenamiento estadounidense. Los estadounidenses quieren mucho a la Marina. Entonces es interesante que se escoge a un almirante que sí está más cercano a la 4T, porque fue el que supervisó, que ha supervisado el proyecto del corredor interoceánico, ¿no? Está muy, muy relacionado. Van a ser 2 figuras clave, porque en realidad lo que puedo entender es que el verdadero poder en México se va a ostentar a través del partido, como en épocas del PRI, y a través de los militares. Bien. Víctor Ronquillo, adelante. Sí, yo propongo que volvamos a ese tema, es muy importante, ¿no? Yo creo que fueron nombramientos y conste que la palabra institucionalidad es una palabra que pues yo francamente me causa escalofríos, me pone muy nervioso. Fueron nombramientos institucionales en los que Claudia Sheinbaum me parece que pues dejó la actuación a los antecesores de estos personajes. Son sin duda sucesores, son hombres de confianza de ambos, en el caso de el secretario de Marina, y da a Guadalupe un dato muy importante también de Ricardo Trevilla, y yo aporto 2 datos que pueden presentarnos a estos personajes, ¿no? El secretario de Marina
entrante, Raimundo Pedro Morales, fue el enviado, el representante de la Marina en Washington. Y obviamente, pues es una persona cercana a los grupos de poder en las fuerzas, ¿cómo decirlo? Pues las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con las que sin duda, y con los propios integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero con quienes, pues seguramente departió en la embajada en muchas ocasiones, y seguramente también se reunió para llevar adelante diferentes propuestas, proyectos, ideas, en fin. Y luego lo de Trivilla, pues es muy interesante esto, ¿no? Quizá generacionalmente se justifica, ¿no? O sea, todos los mandos fueron en su momento integrantes o pasaron, los mandos relevantes, ¿no? Por esta, digamos, este terrible instituto que tuvo como un elemento central su combate a las guerrillas en Sudamérica, pero también este carácter institucional. Este hombre fue el vocero, Ricardo Trevilla de Calderón, de la guerra del narco y de la acción de las Fuerzas Armadas. Obviamente, pues es, y sin duda, una perspectiva que nos deja ver la solidez en cuanto a los nombramientos que corresponden a una estructura férrea en las Fuerzas Armadas. Y en cuanto a Raimundo Pedro Morales, pues el cargo que ostentó de ser el encargado del proyecto que a mí me parece más importante y más relevante en cuanto a la construcción de infraestructura en el gobierno de López Obrador, que es el corredor transoceánico, pues eso seguramente le agenció mucho poder y muchos espacios de vinculación y de ejercicio de, ¿cómo decirlo? Pues de aveniencias, ¿no? Con el poder en la propia Marina, pero también con grupos de poder económico que participaron en la construcción de este corredor transoceánico. Pero yo quiero cerrar alejándonos un poco de la geografía nacional, y estamos a unas semanas de que lleguemos a la triste conmemoración del 7 de octubre, de este terrible genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza, de la que es víctima el pueblo palestino. Solo quiero decir dos datos. El 90% de las escuelas, ayer se dio un ataque en una escuela, el 90% de las escuelas en la Franja de Gaza han sido atacadas por el ejército israelí, diciendo que ahí se refugian efectivos de Hamas. Es un hecho lamentable. Y también yo quiero, pues eso, ¿no? Mencionar que hay, de acuerdo al, es terrible, ¿no? El ministro gazatí de Salud se ha encargado de dar el parte de guerra y decirnos el número de los muertos que se cuentan en este conflicto. Son 41,084 vidas perdidas, 44,000 personas que está documentado perdieron la vida en eventos que francamente nos llevan a la conclusión de que estamos ante un hecho sin precedente, ¿no? Un verdadero genocidio. Y traigo esto a colación porque próximamente se llevará a cabo una Asamblea General de las Naciones Unidas y es de exigir a un gobierno progresista que se dice de izquierda que aliente sanciones al gobierno de Israel que puedan parar esta terrible realidad y que aliente también el hecho de que el gobierno de Israel sea juzgado en la Corte Penal Internacional. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿con qué cierras? Sí, bueno, esto de Gaza me llamó la atención porque, bueno, veo a Víctor sorprendido por 41,000 muertos cuando en México llevamos 197,000. No, bueno, pero no hay lugar a la comparación, Ricardo, por favor. Perdona, pero son vidas perdidas. Si no hay lugar, no hay lugar con eso, por favor. Sí, está bien, bueno, pero nada más es, pues hay que decirlo, simplemente hay que decirlo. Pues bueno, me parece un argumento bastante, este país, además invalida las pérdidas de vidas. Es más importante lo de este país, 197,000 muertos, que
que aquello, es decir, no son ni el 10%. La otra precisión que quiero hacer es que Trevilla no fue vocero de Calderón, fue el primer director de comunicación social de la Sedena que le abrió la puerta a los medios de comunicación para Pero entrar era el lugar. como vocero de Calderón. Pues en el gobierno de Calderón, pero no fue vocero de él, fue vocero de la Sedena. Fue director de comunicación social de la Sedena. Fue director de comunicación social de la Sedena. Y él fue el que, pues, el primero que abrió las puertas a la prensa para que pues hubiera información de la Sedena, porque antes de esa etapa pues era una institución, bueno, sigue siendo muy cerrada, ¿no? Nada más era eso, esa precisión. Y el otro punto que quería comentar es el tema de Sinaloa, que creo que también lo teníamos ahí. Hoy ya, bueno, se reconoce, el gobierno federal dice que hay una guerra directa entre los Chapos y los Mayos, es decir, que pues esto no se había dicho, decían que era pues una situación de tensión, de violencia por los grupos opositores a Sinaloa que querían entrar al territorio, pero bueno, ya se precisó que en realidad la guerra que hay en este momento en Sinaloa es entre el mismo grupo de Sinaloa que antes estaba unido y hoy está en plena confrontación. De ahí todas las consecuencias que se han dado últimamente, como la cancelación de eventos públicos, entre ellos el grito, etcétera. Es decir, hoy Sinaloa es un estado fallido, un estado sin ley, pero como siempre el discurso oficial del gobernador, presunto miembro del cártel de Sinaloa, pues niega absolutamente todo. Bueno, pues gracias, creo que ya cerramos, ¿verdad? Ya cerramos todos. Gracias por estar en este jueves de la Mesa de Seguridad, que la reforma nos abarcó más del tiempo debido. No. ¿Sabes qué? Sí quiero aclarar, al calor de lo que decía, sí dije que era vocero de Calderón. No fue vocero, fue director de comunicación social del Ejército, pero sí fue parte de la estrategia de comunicación que en ese momento se estableció para dar cuenta de la guerra del narco, encontrando acuerdos con medios de comunicación y sobre todo, pues eso, ¿no? Así abriendo las puertas a la prensa, lo cual pues no es un derecho por parte de todos nosotros, ¿no? Sí, pero esa estrategia de comunicación, sí, de la Sedena, pero participó, no de presidencia, pues. No, pero participó en la estrategia de comunicación, que sin duda mostró a la guerra del narco como eso, como un triunfo político de Calderón. Y va a ser el secretario de Marina, Guadalupe. No, de la defensa. Nada más rapidísimo, claro. Solamente para despedirme, la verdad. Creo que sí, va a ser, creo que respetan de lo que fue o lo que sea, pero los generales en el Ejército y la Marina han participado en la corrupción que muy probablemente los ha caracterizado en el tema del huachicoleo y otros temas que se han ido reportando, pues son los mismos que están al mando de los distintos batallones, de las distintas operaciones, de las Fuerzas Armadas. No ha cambiado mucho, nada más recuerden. Cambia el jefe supremo y ahora la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero tenemos a los mismos elementos que tuvo Calderón y que, bueno, algunos nuevos obviamente, y que tuvo Enrique Peña Nieto. Y bueno, muchas gracias por todo, siempre muy, muy contentos de estar contigo, Marta Olivia, que les vaya muy bien. Amigos. Gracias, Guadalupe, gracias, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, perdón. Buenas tardes, sí, gracias a todos, que pasen buen fin de semana. Igualmente, hasta la próxima.